Hola, ¿qué tal amigos del canal? Nostromo 1138, nuevo vídeo y cumpliendo una antigua tradición, ¿vale? Siempre que estoy en mi mes de vacaciones, lo que aprovecho es para ver la película de Tiburón de Steven Spielberg, ¿vale? Ya sabéis que la película de Tiburón está basado en un libro de Peter Benchley del mismo título, Tiburón. En el original es Jaws, ¿vale? Que la traducción sería mandíbula. Aquí en España se conoció como Tiburón. Y al igual que en un vídeo que he subido hace poquito sobre psicosis, ¿vale? Estamos ante otro caso en el que la película mejora el libro, ¿vale? Ese guión que terminan al final construyendo entre sobre todo Carl Gottlieb y John Milius, cuaja muchísimo mejor la historia, le saca muchísimo más jugo que en el libro. Con el libro pasan dos cosas que consigue evitar la película muy, muy importantes. Una de ellas es que en la película eliminan la historia de amor que hay. Hay un romance entre la mujer del policía y el oceanógrafo que llaman para que vaya allí a ayudarles. Y es que es un bajón tremendo cuando lees el libro porque para la historia totalmente. Pues es lo último que esperas ver aquí, pues es un romance. Es que literalmente paras lo que es la historia. Entonces sí que te da sensación a lo largo del libro, además por otra serie de hechos que pasan, que hay momentos que tú estás con ganas ya de que aparezca el tiburón. Al final pasas páginas y lo que no hay son momentos con el tiburón, que eso no pasará en la película, ¿vale? Curiosamente en la película siempre va a estar muy presente la amenaza del tiburón, aunque no lo veamos, ¿vale? Entonces, como curiosidad, pues se deja leer, o sea, no te va a aburrir, pero bueno, como curiosidad estas cosas siempre me gustan por eso, por ver los cambios que han introducido de la novela al paso a la película. Y sobre todo, pues ya digo, es en el caso raro, generalmente siempre los libros están mejor que la película, son más completos, pero en este caso fue al revés, ¿vale? Se consigue el libro sin ningún problema. Sobre todo yo os aconsejo, me gusta mucho, esta es la edición de Pomaire, en tapadura, pues son las ediciones que se hacían en los años 70, que están muy chulas, y es que las consigues tirar de precio en páginas como Wallapop. A mí esto yo lo pillé en Wallapop por unos 3 euros, ¿vale? Está una edición chulísima con la grandísima portada de Tiburón, ¿vale? Una auténtica pasada. Y pues por 3 euritos así, pues era uno el capricho de tener esto para... Sobre todo si soy friki y coleccionista, pues mola tenerlo. Y ya os digo que es el gran acierto de Tiburones, como su guión consigue tener esa atención, esas amenazas del tiburón constante, pero el tiburón se pasa gran parte de la película sin aparecer, sin que lo veamos físicamente. Sobre todo eso fue debido a que el animatrónico que construyeron fue una auténtica bestialidad y una proeza bestial para la época. Allí no podían tirar de CGI ni nada de esto. Pero fallaba muchísimo, les dio muchísimos problemas. Y entonces la verdad es que ahí opta Steven Spielberg por modificar el rodaje y por cada el rodaje, además el problema, como les estaba dando muchos problemas el tiburón, se estaba alargando demasiado, y eso además estaba haciendo que se encareciera el presupuesto. De hecho tuvo muchísimos problemas para aguantar. Estuvo a puntito de que lo echaran de la película. Sobre todo tenía allí la productora, tenía allí metida la chica que hacía el montaje de la película, que hizo un montaje espectacular, y era la que tenía que ir pasando informes de cómo iba el rodaje y tal, porque no les estaba gustando mucho cómo iba aquello. Pero claro, ella, que además iba montando prácticamente según iban rodando, ella iba allí montando para hacer las cosas más rápido. Claro, lo único que podía decir es, pues sí, esto se está alargando, pero dice, pero es que el material que se está rodando es buenísimo, es de una calidad bestial. Fue la primera que empezó a ver que Steven Spielberg estaba realizando un trabajazo, pero bestial, que nadie se iba a imaginar cómo iba a acabar aquello. Y para eso recomiendo el segundo libro, este sí que es súper ameno, ¿vale? Que se llama El diario de Tiburón. ¿Vale? Es un libro escrito por Carl Gottlieb, es uno de los guionistas de Tiburón. También haría el guión de Tiburón 2, de Tiburón 3, 3D, aquella que hicieron en 3D, que además dirigió él,
que se pegó un batacazo monumental, porque la segunda, siendo inferior al Tiburón de Spielberg, pero sí que parece que con el tiempo se ha convertido en una especie de película de culto y tiene su encanto. Pues ya os digo, es un libro muy curioso, muy chiquitito, ¿eh? Igual, se consigue muy fácilmente, yo me lo pilla por Amazon por unos 13 euros. Vale, hoy es muy curioso porque la verdad es que todas las recomendaciones que tengo, salvo una, están además a muy buen precio, no van a ser cosas súper caras. Y tiene mucha chicha este libro porque va a contar precisamente esto, todos los grandes problemas que tuvo el rodaje de Tiburón, cómo intentaban salir de aquello. Entonces se mete en la parte que mola, en la chichilla de la película, nada de... No son como estos making of que nos meten muchas veces en los Blu-ray, no son los actores alabando, contando sus historias, poniendo a todo el mundo por las nubes, maravilloso, tal. No, se van a los problemas reales que hubo en el rodaje. Es súper ameno de leer y da muchísima información curiosísima. Es una pasada de libro. Si os gusta el cine, si os gusta el cine de Spielberg, si os gusta Tiburón, de cabeza por él, porque os lo vais a pasar. Además es que es una pasada, pero una auténtica pasada. Además, donde todavía sabía ese tipo de productores que tiraban de billetes y se acabó, y allí no había ningún problema. Para la escena, por ejemplo, una de las miles de anécdotas que cuenta, la famosa escena en la que cazan primero ese primer tiburón, que todos creen que es el tiburón auténtico, lo tienen allí en el muelle, que lo tienen allí enganchado con todos los pescadores y el alcalde haciéndose la foto y tal. Claro, la zona donde estaban, en el pueblo donde estaban rodando, no había tiburones. Entonces este tiburón lo tienen que cazar justo al otro extremo de Estados Unidos, que no es poca cosa. Pues nada, pues no, pues allí llegó, se dijo, no pasa aquí, no hay ningún problema. Se contrata a un cazador que nos caza el tiburón, se le mete en un cajón lleno de hielo y yo pongo mi avión privado para que lo monten y lo traigan aquí al rodaje deprisa y corriendo para poder rodar la escena. Y así lo hicieron, las típicas cosas de estas de productor, con pasta, y esto sale así por mis huevos morenos y ya está. Y ya os digo, todo es en ese plan. Es muy divertido el libro y muy recomendable, fácil de encontrar y baratito. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Porque una de las grandes virtudes de la película, ya hemos dicho, es la dirección de Steven Spielberg. Vosotros fijaros, si os acordáis bien de la película, no es una película que digas una película aburrida, que hay momentos de la película que un bajón, no lo hay, estás constantemente en tensión, constantemente están pasando cosas, y eso es porque encaja todo muy bien, el rodaje, el montaje, la dirección, cómo están los actores, los diálogos de los actores son una auténtica maravilla, porque otro de los guionistas, aparte de Carl Gottlieb, sería nada más y nada menos que John Milius, el director de Conan el Bárbaro, pero que también ejerció durante mucho tiempo en Hollywood arreglando guiones. Cuando tenían problemas con los guiones y se atascaban, se llamaba John Milius, que tenía una capacidad para arreglar guiones bestiales, ¿vale? Desde guiones como el de Apocalypse Now, por ejemplo. Y se hizo muy amigo cuando rodó su película de El viento y el león con Sean Connery. Se hizo muy amigo de Sean Connery y este lo tenía muchas veces bajo contrato. Él pedía que sí, que él hacía la película, pero que el guión se lo tenían que pasar a John Milius para que retocara y arreglara los diálogos que iba a tener en la película, ¿vale? A él se le debe también, no está acreditado, pero gran parte del guión de La caza del octubre rojo, una pasada de película. En Tiburón tiene momentos míticos y muy reconocibles de John Milius. El principal de todos ellos es ese gran diálogo que tienen los tres personajes que están por la noche sentados, que se están enseñando las cicatrices y tal, y luego el capitán en un momento, por una historia de un tatuaje que lleva, les cuenta que él estuvo en el Indianápolis, en el barco que entregó una de las bombas nucleares, y que a la vuelta le pegaron, los japoneses lo torpedean, lo hunden, y como era una misión secreta, pues no se lanzó aviso ni nada, y quedaron miles de tripulantes flotando allí en el agua y fueron pasto de los tiburones. Estuvieron allí aguantando, viendo cómo la gente iba cayendo poco a poco mientras los iban devorando
los tiburones. Es un momento genial de la película. Genial, ya os digo, no hay tiburón, no hay nada, son ellos tres hablando y la historia es tremenda. Pero además eso lo que hace es el primer momento además donde los tres personajes, porque cuando los presentan al principio parece como que se llevan mal, se están peleando, tal y cual, pero es ahí donde los tres personajes parece que se empiezan a llevar bien. Empiezas a empatizar un montón con los personajes, sobre todo con el capitán. En cuanto cuenta esa historia, dices tú, ostras, ahora se le entiende el carácter que tiene, que mola mucho, que hostia, se dedica, desde entonces él se dedica a pescar y matar tiburones, ¿vale? Es un poco rollo Moby Dick, entonces es chulísimo como encaja todo. Ya digo, sin que haya tiburón, ¿vale? El tiburón mecánico, como os comentaba, da muchísimos problemas y se toma la opción de que, bueno, se siga allí rodando porque aquello no se puede parar y estaremos muchísimo tiempo sin ver al tiburón. Hay cantidad de ataques de escenas de ataque del tiburón en las que el tiburón no sale, empezando por la primera, ese gran comienzo que tiene la película. Ya es un momento icónico de la historia del cine en la que no vemos el tiburón para nada y es tremendo. Y desde luego puedo asegurar que cuando se estrenó la película, unas escenas que acojonaba muchísimo, muchísimo, muchísimo y te metías en la playa con en fin, con el culillo ahí apretado. Tendremos luego otra escena en la que unos pescadores desde un muelle enganchan ahí un trozo de carne, lo tiran al agua, y cuando lo engancha el tiburón va a arrancar parte del muelle y uno de estos pescadores va a caer al agua. Y tiene otra escena súper tensa, pero seguimos sin ver al tiburón porque lo único que vemos es ese trozo de madera que es parte del muelle, cómo va a dar la vuelta, cómo gira y se dirige hacia él mientras el otro va intentando nadar hacia el compañero para que lo saque de allí. Una gran escena de tensión sin ver al tiburón. Y es que no vemos al tiburón hasta que no ha pasado una hora de película. La primera vez que ya podemos ver bien al tiburón, ya le vemos el cabezón al tiburón ahí mordiendo, es en el ataque además donde está el hijo del policía. Está montado él en su velero y hay un tío allí con una barca y un remo al que vuelca y le engancha. Y ahí veremos con una imagen tremenda que se le ve a él agarrado y se le va viendo por debajo el tiburón como se acerca. Es brutal, brutal. Y luego se le ve otra en la que le engancha, ya saca la cabeza fuera del agua, le engancha por un brazo y se lo lleva. Y ese será el primer momento donde vemos el tiburón. Bueno, pues todavía tendremos a partir de ahí otros 20 minutos de película hasta que volvamos a ver el tiburón. Y sin embargo no vamos a tener esa necesidad de hay que verlo, hay que verlo. Sigues manteniéndote, te sigue manteniendo tensión porque siguen pasando cosas súper interesantes. Porque no será hasta la escena en la que el policía, ya estando los tres personajes principales en el barco, y él está echando allí carnaza, pues le mandan a echar carnaza y está allí protestando porque aquello huele fatal y tal, en el que de repente volverá a salir la cabeza del tiburón, otra escena que en su momento acojonó bastante. Y entonces ya luego sí, ya entraremos luego en ese tercio final de la película, donde evidentemente ya no le queda más remedio que enseñar al tiburón sí o sí, pero como fallaba tanto, pues ya os digo, solucionaron la papeleta de esa manera y luego también se rodaron un montón de secuencias de lo que sería de segunda unidad, pues para que aquello cuajara más, pues mientras el tiburón funcionaba o no funcionaba, no paraba. Y eso lo que hizo es que pudo tener más tiempo Spielberg para ir afinando más esa película. Pero es muy curioso, ya os digo, porque después de esta película, que mirar que dio pasta por un tubo, pero claro, Spielberg al final se pasa de fecha de rodaje y de presupuesto. Haría Encuentros en la tercera fase, que también sería otro exitazo bestial, pero le pasa lo mismo, se alarga el rodaje y el presupuesto. Y haría también 1941, es una película también que se pasa de presupuesto. Aquello fue una locura, más fue una película que no terminó de funcionar muy bien. ¿Qué es lo que lleva? Le lleva a que Spielberg de repente tiene fama, a pesar de tener Tiburón y Encuentros en la tercera fase, que había dado un huevo de pasta, muchísima pasta, batiendo récords de taquilla, pero sin embargo parece que dentro de la industria tiene fama de que se pasa del presupuesto y de que se pasa de las fechas de rodaje. E increíblemente le cuesta encontrar trabajo. No le ofrecen películas. Es su amigo George Lucas el que tiene que pelear un huevo para que le dejen que dirija En busca de la arca perdida, porque sí querían hacer el proyecto, pero lo que no querían era que lo dirigiera Steven Spielberg, precisamente por eso. Y es el que tiene que pelear e insistir, y aún así Spielberg tiene que firmar un contrato por escrito asegurando que ni se va a pasar del presupuesto ni se va a pasar de la fecha de rodaje. En busca de la arca perdida se pone las pilas y efectivamente cumple
cumple con lo acordado. Y no solo eso, sino que a partir de ahí Spielberg empieza a tener una forma de rodar donde controla muchísimo los rodajes y ni se pasa de presupuesto, no va a trabajar algunos presupuestos gigantescos, curiosamente, y además controla muchísimo los rodajes, no se pasa rodaje, incluso es capaz de tener películas en las que acaba antes de tiempo el rodaje. Llega a la locura, tiene un año absolutamente maravilloso, en el que a Universal le rueda dos películas, pero dos películas bestiales, como son Parque Jurásico y La lista de Schindler. Ya, es una auténtica locura. Pues todo eso viene de que se puso las pilas de todo lo que le había pasado en Tiburón. Maravillosa película y maravilloso director. Para enteraros de todas estas cosas, de todo el rodaje, de todas también las movidas que pasaron, hay dos libros, están en inglés, ¿vale? No han salido en castellano. Los dos igual se pueden conseguir por Amazon sin ningún problema y vienen a rondar cada uno por unos 30 y tantos euros. Menos de 35 euros y se consiguen sin ningún problema. Lo está mirando ahora para ver si todavía se encuentran sin ningún problema. Y el material que trae es de primera. Merecen mucho y no tenéis estos libros, ir a por ellos porque es que es una auténtica pasada. Mirad, uno de ellos es estas memorias de Tiburón, en las que viene cantidad de anécdotas y sobre todo tiene un material gráfico de lo que es el rodaje de la película alucinante, pero alucinante. Muy bien editado, muy bonito y merece muchísimo la pena, ¿eh? Es una auténtica pasada el libro. Me parece con un precio más que aceptable. Fijaos, simplemente en el material gráfico que trae es una pasada. Vais a ver cantidad de fotos del rodaje y de los efectos especiales que no se habían visto nunca. Mira, por ejemplo, aquí buscando localizaciones y los comienzos de la construcción del Tiburón. Mira qué pasa. Y es así todo el libro, ¿eh? Es alucinante, de verdad. Por ejemplo, mirar el barco, el Orca, antes de que lo maquillaran para que se viera ahí hecho polvo en la película, pues su barco original era así. En este caso es muy parecido a lo que tuvo que hacer en esa película que era para televisión, pero que aquí se estrenó en cine, que aquí en España se llamó El Diablo sobre Ruedas, la de Dwayne, donde tuvieron que hacer un casting de camiones, hasta que dieron con un camión, como decía Spielberg, dices que ese camión molaba porque tenía cara, y a partir de ahí lo decoraron, lo llenaron de mierda, le pusieron un montón de placas, ¿vale? Como si fueran las placas de todos los coches que se supone que había destrozado. Por ejemplo, aquí preparando las secuencias que salen al principio de la película. Mira, el busto del pescador de la escena, de una de las escenas de todos los grandes sustos de la película, cuando se mete el oceanógrafo por la noche a investigar sobre el barco que está hundido y le pega el susto el cadáver del pescador. Aquí lo tenemos. Que esa escena se rueda, ¿vale? Entre esos parones que había entre si funciona o no si funciona, se decide hacer esa escena
pero ya no se trasladan, ya no está hecha en el pueblo donde estaban rodando, ni siquiera está hecha en el mar, está hecha en la piscina de uno de los gerifaltes, y ahí rodaron la escena de una piscina muy grande, que además cuentan que para que diera el aspecto de que era agua de mar, pues claro, cantaba muchísimo que estaba uno metido en una piscina, pues, sobre todo para el trabajo de iluminación y de fotografía, lo que tuvieron que hacer es echar un montón de litros y litros y litros de leche en el agua. O sea, de las escenas chulísimas, esa salida nocturna, además con uno de los temas más bonitos que tiene la banda sonora. Mira, aquí está el famoso tiburón, con la historia que os he contado, que lo dejan en la otra punta del continente y se lo traen en el avión privado. Mira, aquí con fotografías, con el aspecto de lo que iba a ser el pueblo, el puerto, que lo modificaron más de lo que parece, ¿eh? Un gran trabajo de diseño de producción, muy buen trabajo. Mira, aquí diseño no del tiburón entero, sino cuando solo sale la aleta del tiburón. Que están preparando la secuencia, el rodaje, la que os decía, de esos dos pescadores que echan la carne y el tiburón arranca parte del muelle. Que ruedan en este pueblo porque, mira, que están construyendo parte de los decorados de donde está el barco de Queen y la casa donde él vive y tal, todo eso son decorados que se hicieron. Pues ruedan en este pueblo porque tenía una característica, y es que no había demasiadas corrientes, y además tenía el suelo de la costa era todo de arena, pero durante un montón de kilómetros y kilómetros no cubría mucho, y entonces podían meterse lo suficiente para que ya el mar no pareciera que estaban pegados a la costa. Y además, al tener un suelo de arena, pues podían montar ahí lo que era todo el armatoste del tiburón. Molan estas fotos que es en los parones en el rodaje con los actores y tan chulas. Qué gran personaje el de Capitán Queen, es una pasada. La verdad es que están los tres actores, están geniales. Bueno, pues más fotitos de lo que es la construcción, cómo van avanzando con la construcción del tiburón. Y además es una película que aguanta muy bien, está tan bien hecha, que aunque evidentemente tú la pones ahora cuando se lo he puesto a mis chavales y tal, pues hombre, en alguna escena te pueden decir que se nota demasiado ya el tiburón, que es un animatrónico y tal, pero lo que es la película en sí la aguanta muy bien porque es tremendamente entretenida, está muy bien dirigida. Mira, aquí preparando el barco.
Aquí trasladando lo que es el animatrónico y el armatoste en el que tiene que ir enganchado para meterlo en el agua. Estuvo implicado el tío Samayo Alves, encargado también de lo que es todo el diseño de producción de la película, y junto con otro técnico de efectos especiales, no me acuerdo ahora del nombre, es todo un veterano que trabajó muchísimo para Disney, porque estuvo encargado de hacer el, el pulpo gigante de 20.000 leguas de viaje submarino, que también es un animatrónico bestial. Mira, aquí ya se ven pruebas y tal. Además viene aquí un esquemita, un dibujito donde se ve cómo funciona el tiburón. Pues ya os digo, es un libro muy completito, muy completito. Pues aquí las escenas del ataque en la playa. Claro, todo esto estaba rodado, además, está rodado en invierno. Entonces claro, en verano no lo pueden hacer porque en verano estaba todo aquello lleno de turistas a lo bestia. Entonces ellos tienen que esperar a que pase la temporada de turistas para poder rodar. Fijaos en la secuencia cuando poco a poco, porque el alcalde insiste a uno de los del pueblo que se meta, o la gente no se quiere meter en el agua por miedo a las noticias del tiburón. Y pues cuando ya entra uno y ya parece que van a entrar los demás, fijaros cómo lo hacen, y ves que entran despacito con el culo apretado, porque debía de estar el agua helada. Mira, esto es muy curioso, ¿vale? De la secuencia inicial, rodando la secuencia de la chica. Entonces, para hacer el efecto de que el tiburón la está arrastrando, habían cortado ahí unos vaqueros donde habían metido una serie de cuerdas y iban tirando de un lado a otro, ¿vale? Porque la zona donde lo ruedan pues tiene una zona de agua, pero a los laterales tenían montículos de arena y desde ahí iban tirando. Con esa foto aquí ya se puede ver todo el armatoste metido ahí en el agua. Pues muy interesante el libro, merece, ya os digo, que mucho la pena. Mira, aquí viene un esquema, se ve más claro lo que era la construcción del tiburón. Pues ya os digo, por menos de 35 euros lo vais a tener, y es una pasada de libro, merece muchísimo la pena. Y el segundo libro que os quería mostrar, exactamente igual, es muy interesante, además se complementan muy bien el tener los dos, ¿vale? Porque este libro es de Joe Alves, que es el que se encargó del diseño de producción de la película de Tiburón. Entonces vamos a tener un montón de dibujos suyos y de storyboards de la película. Esto mola mucho porque puedes ver cómo tenían planificado también algunas secuencias. Pues, como el tiburón funcionó reguleras, al final no se llegó a rodar así, con secuencias que eran muchísimo más sangrientas y muchísimo más directas. Yo creo que al final moló que no lo pudieran hacer, porque eso, el que no se viera el tiburón al final consiguió que diera más miedo, pero había secuencias que eran pues muchísimo más explícitas. Entonces aquí vamos a tener pues mucho de diseño de producción y de storyboards, algo así de este tipo.
por ejemplo, este sería el asalto al niño que está en el ataque al niño que está en la colchoneta, bueno, es bien, mucho más explícito como lo tenían pensado. También estas cosas yo creo que me gusta mucho pues vas viendo eso, cómo van modificando, cómo... Por ejemplo, aquí este choque directo, mola mucho. Y me gusta mucho eso, ese proceso de... Queda como mucho más... Podría haber sido mucho más espectacular y sangriento, pero mucho más exagerado. Creo. Mola más cómo queda en la película. Entonces, como ves, lo que os decía, es un libro que se complementan perfectamente. Por ejemplo, qué curiosa esta secuencia que querían hacer, visto desde dentro de la boca del tiburón en el ataque cuando está Cooper en la jaula. Pues aquí en un principio se lo pensaban cargar. Este es un enfrentamiento más directo con el tiburón, arponeándole y tal. Es un rollo como más Moby Dick, porque se supone que aquí el personaje del capitán, igual que en Moby Dick, se queda enganchado al tiburón. Y este, cuando se mete en el agua, lo ahoga y se queda ahí enganchado al cuerpo del tiburón. Entonces es otro cambio que estuvo mejor, pues mola muchísimo más cómo soluciona la papeleta con la muerte de Queen. Entonces yo os digo, un libro muy curioso. Robert A. Matei, efectivamente, este era el que también estuvo involucrado en la construcción del tiburón, ¿vale? Es el que os decía que estuvo en 20.000 leguas de viaje submarino. Un auténtico genio. Entonces, fijaos aquí cómo lo van construyendo. Y aquí tenemos el esquema. Aquí el esquema con lo que es la torreta sobre la que va el sujeto.
¿ves? Y lo que os decía, la construcción está construido más decorador de lo que se parece. Y esto que a mí me encanta, que son los storyboards, ¿vale? Ya sabéis que me gustan un montón. Pues veis aquí storyboards de tiburón, como para no tenerlo. Una pasada. Además vienen bastantes, vienen... Toda esta parte final del libro son storyboard, vienen pero un montón, un montón. Vale, aquí sí tendríamos ya la secuencia como quedó en la película de la muerte del Capitán Quinn. Otra gran secuencia, y ahí sí que una secuencia sangrienta, muy, muy sangrienta. Y tendríamos el final de la película. Ya sabéis, para el final de la película le hace Steven Spielberg, se autohace un homenaje a su película El diablo sobre ruedas. Cuando el tiburón explota y se le ve caer entre esa nube enorme de sangre, va a recordar mucho a la escena final del Diablo sobre ruedas cuando el camión está cayendo por el precipicio. Pues recuerda mucho, mucho. Y de hecho suena el mismo sonido que suena en el Diablo sobre ruedas cuando ese camión está cayendo. O sea, es una especie de un ruido así extraño, parece como un rugido de una bestia, como porque quería darnos a entender como si el camión estuviera vivo, fuera una especie de dragón o de monstruo. Pues eso lo hará también en esa secuencia de tiburón. Y por más fotos de rodaje, de la producción. Pues como veis es otro libro que merece mucho la pena. Ya, más storyboards del ataque cuando está en la jaula antitiburones. Estas secuencias ya sí también se hicieron en estudio. Mirad lo que os decía, porque rodarse sí se rodó. La secuencia del chaval cuando está en la colchoneta, hay aquí un fotograma o algo así, en algún making of también se ve, y se ve una secuencia donde es más explícita. Mira, aquí tenéis más fotos de esa secuencia. Pero de nuevo, en este caso menos es más. Entonces quedó muy bien en la película como lo hacen. Se ve algo extraño ahí que no se termina de ver y de repente que empieza a ver sangre. Y quedó la verdad muchísimo, muchísimo mejor.
Pues un muy buen libro y de nuevo lo que os digo, baratito, ¿vale? Se consigue fácilmente, no cuesta mucho dinero y es un gran libro con un contenido espectacular. Y lo que os he dicho, se complementa muy bien con el otro, ¿vale? Por supuesto, la película es fácil de encontrar, hay ediciones en DVD, Blu-ray, 4K, que son una maravilla. Esta fue la primera que salió en Blu-ray, un steelbook muy chulo, además con la portada antigua, que a mí me gusta mucho, es un steelbook muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Y además aquí tuvieron el gran acierto porque volvieron a doblarla aquí en España la película para que tuviera el sonido en 5.1. Pero como era tan bueno el doblaje original, que lo pasa claro, el doblaje en castellano está en mono, pero es un doblaje mítico de, de la historia del cine, de la historia del doblaje aquí en España. Entonces tenemos los dos doblajes, lo podemos ver con el nuevo redoblaje hecho y con el doblaje del cine en mono del original, ¿vale? Y este sería el steelbook del 4K. Me gusta más la portada original, pero bueno, no está mal. Y aquí tendríamos su versión con Blu-ray y 4K. Y de nuevo la misma jugada con el doblaje, viene con los dos doblajes. Como hemos comentado, ya sabéis que evidentemente la película fue un pelotazo bestial, dio muchísimo dinero. Y se convierte en lo que es en un blockbuster de verano, porque hasta entonces el verano nunca era una época buena para estrenar. Entonces, ¿vale? Diréis, no puede ser, porque Tiburón dio mucha pasta a los estrenos en verano, pero yo creo que 2 años después es cuando se estrena Star Wars y da muchísimo dinero y se estrena también en verano. Pues eso os da la medida de lo que creían en el proyecto, tanto de Tiburón como de la Guerra de la Galaxia. Si se lo iban a estrenar en verano es que no pensaban ni de coña que fuera a hacer el pelotazo que fue. Y claro, lo que sí que ahí cambiaron estas dos películas es que se dieron cuenta que efectivamente el verano sí es una época muy buena para poder estrenar películas que puedan dar mucho dinero. Entonces son los blockbusters, ese tipo de películas más ligeras, pues o de terror, de aventuras, de ciencia ficción, con aventuras y tal, todo este tipo de películas se estrenarían a partir de entonces en verano, porque se vio que era una gran época. Entonces, era eso, se consideraba que no era una buena época, era mucho mejor época las navidades o el otoño o así, que pues, suponían que la gente iba más al cine en esa época. Y a pesar del dineral que dio, pues Steven Spielberg ya sabéis que, y George Lucas igual, dentro de la industria los trataban de aquella manera. Tiburón se lleva un montón de nominaciones a los Oscars, pero Spielberg no está nominado a Mejor Director. Hay un vídeo, yo creo que está en YouTube, en el que se puede ver la reacción mientras van diciendo las nominaciones y tal. Y el careto que se le queda al pobre Spielberg cuando se da cuenta que está nominada a Mejor Película, Mejor Producción, Mejor tal, Mejor Banda Sonora, ¿verdad? Y no está Mejor Director. Y es alucinante. Y eso es algo que le pasaría a lo largo de mucho tiempo, a pesar, pues fijaros luego lo que nos llevó a encuentros a la tercera fase, en busca del arca perdida, ET, Indiana Jones en el templo maldito, y sin embargo no termina de tener respeto de la academia, de su compañero. Se metía mucho con ellos, con él y con George Lucas, diciéndoles que eran muy buenos directores de segunda unidad, como si el tipo de cine que hicieran no fuera un cine serio, no que visto ahora dices tú, son grandes películas ya de la historia del cine. Pues en su momento no lo eran, a pesar de que eran grandes éxitos, pero parece era un rollo muy clasista, como que no era, como que eso no era cine, era cine de entretenimiento, de diversión y poco más. Él intentaría demostrar que era capaz de hacer algo más y realiza una película que está muy bien, que es el color púrpura, pero le pasa de nuevo lo mismo. No le nominan a mejor director y la película no se lleva nada, siendo además una película un gran éxito. No sería hasta que hace la lista de Schindler, que es donde ya consigue su Oscar como mejor director, y luego con la siguiente, como Salvar a Soldado Ryan, que también se lo daría. Pero hasta entonces pues parecía que este cine más palomitero, estos blockbusters, pues no
Es como si fuera un cine menor, cosas de la industria. Hay una segunda parte de la película, evidentemente, que ya os digo, ya lo hemos comentado antes, pues siendo bastante inferior que la de Spielberg, pero yo la veo con simpatía. Cuando la veo, me gusta. Mola también un montón este cartel. Hay otro cartel muy chulo también que sale en la banda sonora, y es una película muy disfrutona. De hecho, se lo homenajea también en la atracción que hay en el Parque Universal, con la secuencia de cómo matan aquí al tiburón. No estaba del todo mal. Y por supuesto, no, si hablamos de tiburón, pues tenemos que hablar de la maravillosa música. Se le debe muchísimo a esa tensión sin ver al tiburón, se le debe a la música de John Williams, que hace una banda sonora bestial. Ya John Williams tenía ya hechas un montón de bandas sonoras, era un tío veterano, pero sí que es verdad que a partir de esta colaboración con Steven Spielberg, que no fue la primera, ya trabajó con él en su primera película para cine, ¿vale? Que era la de Sugarland Express, que yo creo que aquí en España se llamó Loca Evasión. Pero sí que es con Tiburón donde John Williams tiene un gran exitazo con la banda sonora, y empieza a hacer bandas sonoras con una de las características que le van a acompañar durante mucho tiempo, y es que tiene una facilidad tremenda para crear temas que son tremendamente reconocibles, y eso es muy importante para un compositor de bandas sonoras. Que la gente sea capaz de reconocer un tema tuyo, aunque no sean aficionados al cine o a la música, pero todo el mundo reconoce el tema principal de Tiburón. Todos hemos hecho la gracieta de cuando te metes en el agua y tal, de tararearlo, ¿vale? Ya os digo, sin necesidad de haber visto la peli o de no conocer la peli, pero todo el mundo ese toniquete sí lo tiene. Ya no os cuento la que lió con la Guerra de las Galaxias, que hace la Guerra de las Galaxias gracias a Spielberg, porque George Lucas en un principio incluso pensó que pensaba en meter música clásica para la Gran Galaxia. Dijo, ostras, dice, habla con este tío, dice que mira qué pedazo de banda sonora macho con Tiburón. Y fijaros lo que le hizo para la Guerra de la Galaxia. Pero es que tenemos En busca del arca perdida, es que tenemos el tema de Superman, el tema de Parque Jurásico, el tema de Harry Potter. Son temas tremendamente reconocibles. Para eso va a tener una facilidad bestial. Y tiene ahí unos años desde Tiburón, ¿vale? Los años 70, 80, 90, que tiene ahí una serie de bandas sonoras que son una auténtica pasada, y donde se convierten en toda una estrella y tremendamente conocido, ¿vale? Además, por un tío que da a día de hoy, aunque está el pobre ya muy malito, muy mayor, pero dando conciertos sin parar. Yo creo que en ese sentido, por compararle hoy en día con alguien que sería Hans Zimmer, ¿vale? Por supuesto estilos totalmente diferentes, pero que tenga esa capacidad para que la gente reconozca los temas, y que sea un tío que de conciertos y tal, y que llene estadios y tal con su música, pues sería ahora mismo Hans Zimmer y poco más. Por desgracia, el mundo de las bandas sonoras no está muy para allá. Y por supuesto, se editaron por Intrada Records, ¿vale? La gran Intrada Records, por su 30 aniversario, editó la banda sonora completa en una edición preciosa. Es todavía fácil de encontrar, ¿vale? No debe tener muchos problemas. Y con 2 CDs repletos, pero repletos de música. Pues es que entre los extras y la banda sonora entera es que te salen pues 36, 42 temas. 42 temas de Tiburón. Una banda sonora espectacular. Alguna yo me acuerdo que en su momento la criticaban. Joder, es que hay un momento de la peli que tiene unos temas así como muy marineros y muy aventureros, y no le pega a la película. Claro, y está la película, es que si se mira uno con detenimiento, hay un punto de la película que deja de ser película de terror y se convierte en una película mucho más aventurera, que es el momento de la caza con el tiburón, con esas secuencias con el barco persiguiendo al tiburón y tal. Ese tipo de música yo creo que le pega. Pero mirad, esta es la otra portada que os decía, que mola un puño, me gusta más todavía.
Y de nuevo Intrada Records hace lo mismo con la segunda parte de Tiburón, que también se encargó John Williams y que le hace una banda sonora que es espectacular también, es una maravilla de trabajo, ¿vale? También con 2 CDs, lo que pasa que aquí sí que el segundo CD en realidad es el CD original que salió en su momento con 14 temas, y en el primer CD es donde tenemos la banda sonora completa con los extras que suban un total de 29 temas. Y una música también y una banda sonora alucinante, pero un gran trabajo de John Williams que merece muchísimo la pena. No son difíciles de encontrar. Y por acabar, por la última recomendación, es una pena que, o por lo menos yo no conozco que de la primera película se hiciera un cómic. Ya os he comentado un montón de veces que en esos años estaba muy de moda los grandes éxitos de películas, se hiciera su versión en cómic. ¿Por qué? Pues porque no había otra manera de poder disfrutar. Una vez vistas en el cine, pasaba muchísimo tiempo una vez que se iban del cine, pues porque no había todavía en aquella época, pues no teníamos Blu-ray ni CD ni cuando ya salió los VHS y todas estas cosas, que ya tenías lo del mercado de alquiler, pero hasta entonces no, y aunque fuera el mercado de alquiler, es que tardaba mucho en llegar las películas a ese mercado de alquiler, pues las películas aguantaban mucho más tiempo en cine. Entonces la manera que tú tenías de poder disfrutar de esa película que habías visto que te gustaba un montón, pues, a tu padre pues le tocaba los cojones que estás dándote dinero para ver siempre la misma película porque te gustara mucho, pues era a través de los cómics. Y sin embargo, Tiburón 2 sí tuvo su adaptación a cómic. Y mola un montón porque además esto está dibujado, que es una auténtica pasada cómo está hecho esto. Es que es una pasada. Mirad. Mirad qué pasa. Es una maravilla el dibujo, pero una auténtica maravilla. Que es nada más y nada menos que Jen Collan. Que si os gustan los cómics de Marvel, él ha dibujado un montón de cómics, ha estado con Doctor Extraño, Iron Man, quiero subir pronto uno sobre Daredevil porque ha salido el último volumen de él, además es una pasada, de una época ahí bestial, pero sobre todo se le conoce por la tumba de Drácula, ¿vale? Los cómics de la tumba de Drácula que son alucinantes. Pues aquí se casca el tío una adaptación que es una pasada. Es un grandísimo dibujante. Y esto es una rareza. Este sí es más complicado de encontrar, ¿vale? Y si lo encontráis, pues será carete. Yo fue toda una sorpresa, bujuleando por eBay. Este yo lo pillé en su día por eBay. Y me lo encontré. No sabía que se había adaptado a cómic. Os digo, este sí os puede meterán un estacazo. Ya en su día, cuando yo lo encontré, hace ya unos años, y rondaba los 70 euros. O sea que ahora pues no sé cómo estará. Es una pequeña joyita, una pequeña pieza de colección. Más exagerada que la peli, pero bueno. Pero es una curiosidad. Es toda una curiosidad. Yo en su momento, ya os digo, lo pillé por eBay, que ha sido el único sitio donde lo he visto. Luego mi hermano, que también es muy coleccionista de cómics,
pues me pidió que a ver si lo podíamos encontrar y tal, y ya no pude encontrar otro número. Entonces es complicadete, pero bueno. Pero que para que veáis que existir existe. Una pasada de cómic, ¿eh? Mola un montón. Pues espero que os haya gustado el vídeo, recomendable todo el cómic, todos los libros, las bandas sonoras, la película, por supuesto. Así que si os ha gustado el vídeo, lo que os pido siempre es darle al like, a la campanita, apuntaros al canal y todas esas cosas. Y por supuesto, seguir viendo muchas películas, leer muchos cómics, leer muchos libros, escuchar muchísimas bandas sonoras. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.